la estadística descriptiva, que nos permite conocer la distribución de los datos. Entonces podemos cuantificar los atributos de una categoría o variable y de alguna manera nos va a permitir tener conocimiento acerca de los datos que estamos generando. Existen las medidas de tendencia central. Dentro de las medidas de tendencia central se encuentra la media, que es el promedio, y es la medida de tendencia central más utilizada en la investigación. Entonces nos permite conocer cuál es el promedio de los resultados o de la puntuación de una población particular en una prueba de memoria, en una prueba de percepción o en cualquier otra prueba que realicemos. También nos permite conocer cuál es la media o el promedio de la edad de la población. Entonces podemos manejar muy fácilmente esta medida de tendencia central y se utiliza casi siempre en muestras pequeñas. Entonces aquí está la forma de sacar la media. La media es igual a la suma de los datos sobre el número de los casos. También podemos utilizar la media cuando se trata de datos agrupados por frecuencia y con muestras grandes. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es la media, es la suma del puntaje multiplicado por su frecuencia de ocurrencia sobre el número de los casos. Y otra de las medidas es la mediana. La mediana se puede abreviar con MD y divide en 2 a la muestra. Mediana es igual al número total de los casos más 1 entre 2. Aquí hay un ejemplo, n más 1 entre 2, y entonces así fácilmente conocemos cuál es la posición de la mediana. Después tenemos las medidas de dispersión, que nos permiten conocer un poco acerca de la variabilidad de los datos e indican el grado en que estos varían. Y son inseparables de las medidas de tendencia. Entonces, si nosotros vamos a poner medidas de tendencia, lo ideal sería poner también medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión tenemos el rango, que es la diferencia entre el rango mínimo y el rango máximo. Por ejemplo, aquí tenemos que el rango mínimo es 42 y el rango máximo 63. Entonces realizamos tal cual una resta y así conocemos el rango. Esto puede ser muy útil cuando queremos saber el rango de edad de la población, por ejemplo, el rango del puntaje que sacaron en alguna prueba, el rango del tiempo que le llevó a una persona a realizar alguna prueba también particular. También está la desviación estándar. La desviación estándar se refiere a la distancia entre la media y su puntuación. Representa la variabilidad promedio de una distribución y este es el símbolo típico de la desviación estándar. Para sacar la desviación estándar, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz de la suma de las frecuencias de puntajes crudos elevados al cuadrado sobre el número total de los casos menos la media elevada al cuadrado. Y de esa manera vamos a obtener la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, que es la distancia respecto a la media, que tanto de la variabilidad de la variable dependiente se explica por las diferencias individuales. Y aquí se encuentra el simbolito que representa la varianza. De igual manera, el sesgo se refiere al grado de asimetría de la distribución observada por el número de casos agrupados. Entonces, nos permite saber cuál es la distribución de los casos en la población y su interpretación depende del valor y del signo. Iría de -4 a +4 particularmente. Entonces aquí tendríamos nuestra distribución normal y aquí se encontraría el -4 y aquí el +4. Entonces, dependiendo de hacia dónde sea la distribución, esta es una distribución normal. Un ejemplo, esta sería un sesgo con simetría negativa en donde los datos se van o la mayoría se concentra hacia la derecha, mientras que una simetría positiva, los datos se agrupan a la izquierda de la distribución. La mayoría de los datos se agrupan de ese lado. Y la curtosis es el nivel del pico de la curva y se relaciona con la moda y la frecuencia.
De igual manera va de -4 a +4. Si la distribución de los datos es similar a esta, es leptocúrtica. Si es un poquito más aplanada, es mesocúrtica. Y si está totalmente casi aplanada, es platicúrtica. El error estándar se refiere a la diferencia entre la media muestral y la media poblacional. Entonces aquí les pongo una tablita en donde podemos encontrar prácticamente las medidas de tendencia central e inclusive el modo de representar a cada una en gráfica, las medidas de dispersión en el caso de que lo haya, y si se dan cuenta solo podemos aplicar en la escala intervalar todas las medidas de tendencia central y todas las medidas de dispersión. Mientras que si estamos en una escala nominal, obviamente no podemos hacer ninguna medida de dispersión ni en la escala ordinal. Y solo si estamos en la escala nominal y ordinal podemos aplicar moda. Entonces podemos sacar diferentes tipos de correlaciones, sin embargo, pues esto no es necesario para fines del curso.